Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, familia, por favor, en Romanos. Vamos a seguir en nuestra serie en Romanos. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, a partir del verso 1, y estaremos viendo hasta el verso 11. ¿Ya estás ahí? Si estás ahí, puedes decir amén. Muy bien. Romanos capítulo 1, versos del 5, del 1 al 11. ¿Cuál dije? Romanos 5, del 1 al 11. Sígueme con tu vista. Esta es la palabra inerrante, infalible e invencible de nuestro Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su gracia, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar y pedir a Dios su gracia para poder entender su palabra. Padre Santo, te damos tantas gracias, porque en tu palabra encontramos todo lo que tú nos quieres decir, en el aquí y en el ahora y durante todo el transcurso de nuestra vida aquí en la tierra. Ayúdanos a entender tu palabra. Padre, sometemos nuestra voluntad y nuestra conciencia a la autoridad de tu palabra y pedimos, Señor, que lo que hoy nos quieres decir, lo entendamos hoy, lo practiquemos hoy y lo vivamos siempre. Y bendícenos, por favor, y bendice a tu iglesia. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. La semana pasada hablamos de 3 elementos fundamentales para la iglesia y para nuestra fe. Y sobre todo uno de los primeros puntos que hablamos es la primera palabra del verso 1. Justificados, la justificación. Martín Lutero y Juan Calvino decían que sin la justificación nuestra fe se cae. Sin el acto de ser justificados por Dios, nuestra fe y lo que creemos se derrumba. Sin la justificación, tú y yo no tendríamos una oportunidad en la gracia y en el amor de Jesucristo. Cuando vemos que Jesús fue a un madero de manera voluntaria y muere en una cruz de manera inocente, pero en esa inocencia tú y yo tenemos la libertad de nuestra culpabilidad, podemos saber que tú y yo somos justificados. La justificación entonces es que tú y yo somos declarados por medio de la fe en Jesucristo sin culpa. Y en ese estado, delante de Dios eternamente y para siempre. La justificación incluye también el perdón y la ratificación del perdón de Dios, no porque lo podamos ganar, no porque podamos convencer a Dios, sino exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Nuestro mediador, dice el libro de Hechos, el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, nuestro gran Salvador Jesucristo. Pero pon tu vista en el verso 1, dice, justificados pues por la fe. Subraya la frase, por la fe. Eso es muy importante. ¿Por la fe en qué? Por la fe ¿cómo? Y tenemos que recordar que la fe no es aquello que yo puedo producir, sino que la fe es un regalo de Dios. La fe no es decir, tengo mucha fe en que estas cosas van a cambiar y yo las voy a cambiar con mi fe. No,
La fe es para creer en Jesucristo y seguirle. Es decir, nuestra dirección, la dirección de la fe es a Dios, es a Cristo, no hacia cambiar las circunstancias. Porque imagínate que tuvieras la fe para cambiar todo lo que quieres cambiar. ¿Sería fe? No, sería como Aladino, ¿no? Y que puedes cambiar todas las cosas. Imagínate que pudieras cambiar todas las cosas y a las personas que quieres cambiar. Ay, ay, ay. ¿A poco no estaría buenísimo? Pero se asemeja mucho a la cosmovisión de Harry Potter, ¿no? Es decir, el pastor dijo de Harry Potter. Sí, sí lo he visto y me encanta toda la serie. Pero es brujería. No, no es brujería, es fantasía. Entonces sí la podemos ver si quieres, pero no estoy diciendo, oh, vas a llegar a tu casa y decir, ya aprendimos que podemos ver Harry Potter. No, o sea, no es importante eso. Pero quiero que pienses esto, nuestra fe es exclusiva, nuestra fe es santísima, nuestra fe está direccionada hacia Cristo. Por eso aquí en el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve lo que Pablo hace? Él engloba todo lo que tiene que ver con la acción de la fe y el resultado de la fe, y además de eso, la persona de la fe. Tenemos que tener claro eso, porque un error histórico de la iglesia es que hemos tropezado en hacer de la fe otra cosa que la Biblia no dice. Un error histórico de toda la iglesia a nivel mundial es que usamos la fe para hacer cosas que Dios no dice ni ha prometido que es la fe. Dios nunca va a respaldar algo que Él no dijo. Escuchen lo que acabo de decir. Dios nunca va a respaldar algo que Él no dijo. No podemos pedirle a Dios que Él haga algo que no dijo. ¿Qué pasa cuando alguien te dice, es que tú dijiste? Y tú dices, pero yo no dije. ¿Cuántos matrimonios hemos tenido problemas por eso? ¿Cuántas veces has dicho, es que tú dijiste? ¿Y qué dice tu cónyuge? No, yo no dije. Sí dijiste. Es más, vamos a hablarle por teléfono a tal para... He recibido llamadas telefónicas. Pastor, queremos que usted nos diga, ¿verdad que dijo? Dije, ¿de cuánto es la apuesta? Déjenme ver si yo puedo ahí participar. Pero es cierto, no puedes ratificar ni certificar algo que tú no dijiste. Y Dios exactamente es lo mismo. No podemos atribuirle a Dios algo que Él no dijo. Ni podemos pedirle a Dios que haga algo que Él no prometió. Porque se trata de Dios. ¿Estás conmigo en lo que estamos diciendo? Y mira, ¿cuál es el resultado de la justificación por fe? Según el verso 1. El resultado es paz con Dios. Paz con Dios. ¿Cuánto pesa la paz con Dios para tu vida? ¿Cuán importante es tener paz para con Dios? Es sumamente importante. Pero el mejor anuncio de esto, el mejor resultado de esto, es que esa paz no la puedes ganar tú, sino que es por la justificación, por creer en Jesucristo. Y mira, aquí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de tus esfuerzos, de portarte bien, de no decir groserías, de ayudarle a una persona a cruzar la calle, de llegar puntual a la iglesia central, de invitar al pastor a comer. Vas a verse, ¿sí? Imagínate que fuera por obras. Si nuestra fe fuera por obras, ¿la ganaríamos? Si mantener nuestra fe fuera por obras, ¿la podríamos mantener? Es más, si nuestra salvación la lográramos obtener por nuestras obras y la pudiéramos sostener hasta el día de Jesucristo por nuestras obras, ¿lo lograríamos? No, por eso es por fe. ¿Y por la fe en quién? En Jesucristo, en Jesús. No por lo que hacemos, no por ser lindas personas, sino por poner nuestra fe en Jesucristo. Esto es fundamental, familia. Y esto es sólido para nuestra fe. Si no tenemos claro esto, estamos en un peligro. Mira el verso 2.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Yo pienso que cuando Pablo estaba escribiendo esto, estaba dictando esto, él está sonriendo en este verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Otro elemento importante de nuestra fe, la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios a nuestro favor sin nuestros méritos. Si estamos hablando que por medio de Cristo tenemos la justificación, es decir, esta declaratoria legal de que eres inocente delante de Dios, de que has sido perdonado por la fe en Jesucristo, ahora ahí se ve el efecto de la operación del amor de Dios en su gracia. Es decir, ¿cómo te ve Dios cuando te mira? ¿Cómo te imaginas que te ve Dios? Así como, otra vez lo mismo. O que Dios está como, bueno, pues es lo que me tocó. No, Él te ve en Cristo y te ve en gracia y te ve feliz. Él te ve con su felicidad. No te ve con cara de, uff. Ahora hace rato cantamos, te entrego mi corazón y alzamos nuestras manos y te entrego mi vida. ¿Y cómo es tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? Y pues ahí va, Señor, y dices, ay, pues ni modo. No, Él nos ve en la gracia de su Hijo. Él nos ve completos. Él nos ve santificados. Nos ve apartados para Él. Estamos en el ya somos, pero todavía no. Estamos en el ya somos, pero todavía no. Nuestra vida tiene que transcurrir en un desarrollo constante de crecer en la fe y en la gracia que es en Jesucristo. Mira el verso 2. Por quien también tenemos entrada. Hay una entrada libre para la gracia en Jesucristo por medio de la fe, en el cual estamos firmes. Ahora mira la operación de la fe y de la gracia para nuestra vida. La firmeza, en esto creo. De aquí no me voy a mover. Esto es inamovible para mí. Firmes, y después dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La versión TLA dice, nos alegramos en la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La certeza, la certidumbre que solamente podemos depositar en Dios. Tengo la certidumbre del amor de Dios. Tengo la certeza de su perdón. Tengo la certeza de que Él no está en mi contra, sino que ahora tengo paz con Él por medio de Jesucristo. ¿Estamos siendo claros con eso? ¿Sí o no? Esa es nuestra fe. ¿Sí o no? En eso podemos estar firmes. Y mira el verso 3. Pablo dice esto. Y no solo esto, o sea, por si fuera poco, todavía le aumenta más Pablo. Sino que también nos gloriamos. Y la frase gloriarnos, nos gloriamos es nos alegramos. Y aquí viene un contraste enorme para poder entender estas cosas. Nos gloriamos, nos alegramos. ¿Qué persona conoces que tiene alegría cuando las cosas van mal? ¿Qué persona tú conoces que se levanta y dice, gracias a Dios estoy tan feliz de que sé que me va a ir muy mal hoy? A veces son de las cosas opuestas que veo en la fe. Y no porque esté diciendo que la fe está mal, sino dentro de la vida de la fe hay cosas que son opuestas. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda tener alegría en lo que vamos a describir? Mira lo que dice la Biblia en el verso 3. Y no solo esto, ya estamos hablando de aquello que Pablo nos dice y que es glorioso, y que dice, sí, amén, y está tu fe hasta arriba, y dices, gloria al Señor, qué bueno es esto, y de repente dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y antes de seguir, quiero que veas en qué posición pone Pablo el tema de la justificación, la fe, la gracia, la esperanza, la gloria de Dios. Eso está en un nivel, y de repente Pablo lo que hace es que nos muestra ahora en el mismo nivel el tema de las tribulaciones. Está en el mismo nivel de importancia. Puede ser que no en la misma categoría, pero en el mismo nivel de importancia, para que tú y yo podamos tener el impulso de la fe cuando las cosas no están bien. Mira lo que dice.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero regresemos al verso 3, a la frase las tribulaciones. No dice la tribulación, sino las tribulaciones, es decir, es un plural, no es una, son muchas, y no es un cuándo, sino es constante. Ahora, ¿qué es una tribulación? Adversidad. Es una adversidad en el tiempo y en el gobierno y el espacio de Dios que Dios provee para tu vida. Dios tiene una gran cantidad de tribulaciones y adversidades a tu vida que las deposita así en tu vida y dice, esto es para que tú seas formado. Y alguien puede decir, oye, pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está lo que acabamos de hablar? De la justificación, de la fe, de la esperanza, de la gloria de Dios. ¿Cómo se compara eso a que ahora Dios tiene una cantidad determinada, en un tiempo determinado, de adversidades en nuestra vida? ¿No suena eso ilógico? ¿No suena eso a contrario a lo que encontramos en la Biblia? Voy a ir de gloria en gloria y de esperanza en esperanza. Espérame, ¿por qué tribulaciones? Es más, ¿qué otro sistema religioso promete a sus seguidores te va a ir mal? Recientemente estaba leyendo sobre el hinduismo. Obviamente son politeístas, tienen muchos dioses, pero una de sus grandes peregrinaciones, tiene un nombre muy extraño, no lo recuerdo ahora, pero una de sus grandes peregrinaciones es ir a un río determinado, y entonces cuando llegas a la orilla de ese río, quitas toda tu ropa y quitan todo tu cuerpo, todo tu pelo, o sea, hasta recortan tus pestañas y tus cejas las quitan. El chiste es que quede sin pelo, así. Y entonces juntan ese pelo y lo ponen en una vasija encendida y se quema. Y entonces después de eso haces una reverencia hacia el río y te metes a nadar. Y entonces te sumerges varias veces para que entonces puedas salir purificado y tus pecados sean quitados. Ahora, ¿quién le quiere hacer el hinduismo? Además de pecado sales pelón y pelona. O sea, de por sí ya está cayendo el pelo y luego ve y lo quitas allá, como que no es muy agradable. Pero ellos se les promete no sufrir con eso. A ellos se les promete que con eso que van a hacer, todo va a estar bien. Y a nosotros se nos promete una categoría de tribulación, que es adversidad económica, adversidad física, adversidad en la vida, adversidad social, cuando eres perseguido por la causa de Cristo. Esos somos los cristianos. Ese es el cristianismo. Eso es lo que estamos viendo aquí en la Biblia. ¿Ves lo mismo que estoy leyendo? ¿Es diferente lo que estamos leyendo? Tribulaciones. Después de la tribulación dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántas veces has dicho en la semana, ay, voy a tener paciencia? ¿Y qué es? O sea, cuando tú dices, paciencia, 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 ¿eso es paciencia? No, eso es que te estás repitiendo algo que no tienes. Y lo repites muchas veces. Y estás así, paciencia, paciencia. Y te preguntan, ¿qué estás haciendo? Aquí, siendo paciente. No, estás pujando. Estás haciendo caras. Pero eso no es paciencia. Eso es que te estás aguantando para no explotar. Entonces, ¿qué es la paciencia? Paciencia es el carácter para soportar tiempos difíciles. Paciencia es el carácter que Dios te va a dar a través de las tribulaciones para soportar tiempos difíciles. Es decir, no naces con la paciencia. Y por mucho que te repitas, paciente, 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 no se logra la paciencia. Sino que a través de las tribulaciones, Dios promete que el resultado va a ser paciencia. ¿Estás conmigo?
En una ocasión estábamos en un grupo de hombres y estábamos orando unos por otros y alguien dijo, bueno, ¿tú qué quieres que oremos por ti? Y así íbamos uno por uno y uno de ellos dijo, yo quiero que oren por mí por paciencia. Y de repente el de al lado dijo, no pidas paciencia. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo pedir? Porque cuando pides paciencia, Dios te da tribulaciones. Le digo, ay papá, de todas maneras están prometidas. Mejor de una vez que vengan. ¿Para qué estamos esperando? ¿Para qué estamos evitando algo? Si no se lo pide a Dios, a lo mejor se le olvida. No. Dios tiene pronosticado en su plan determinado de rescate para ti tribulaciones. Para que tengas paciencia. Paciencia es el carácter para soportar tiempos malos. Y eso solamente se cultiva en las tribulaciones que Dios permite. ¿Y sabes qué? ¿Eres cristiano? ¿Aquí hay gente cristiana? ¿Sí o no? Puede levantar su mano. Te prometo tribulaciones. El Señor te promete tribulaciones. Aquí lo dice. O sea, yo no puedo evitarlo. Claro que me gustaría evitarlo, pero para mí primero, ya después si te toca a ti, pues hermano, voy a orar por ti, pero pues, obviamente no podemos evitarlo. Pero después dice, este proceso que comienza con la tribulación, dice, las tribulaciones, el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Pablo dice, nos alegramos en ser atribulados, para que eso produzca paciencia en nosotros. Verso 4, y la paciencia prueba. Prueba. O sea, no nada más paciencia, no nada más tribulación, ahora prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es cuando Dios va a ratificar tu fe. Cuando hace patente tu fe. Entonces la prueba es consecuencia de la tribulación. Dios está probando mi fe. No porque Dios quiere verte mal, así como que dice, a ver, pues como que le mandamos una pruebita, ¿no? A ver cómo anda. A ver si realmente lee su Biblia. No. Las pruebas son un acto amoroso de Dios para ratificar tu fe, para que veas que tu fe es verdadera, para que veas que la fe en Jesucristo es vivencial. Vivencial. Y déjame hacer un paréntesis con esto. ¿Quién es el único hombre que está hoy en el cielo? ¿Quién es el único hombre que está en el cielo? Claro. ¿Sí o no Jesús resucitó? ¿Y resucitó nada más así como un espíritu? No, resucitó en espíritu y en carne. ¿Sí o no cuando fue a ver a los discípulos atravesó el muro? ¿Y sí o no le dijo a los discípulos, pues miren? ¿Y qué le dijo a Tomás? Le dijo, no sea incrédulo, joven. Entonces le dice, toca, mira, toca aquí, toca aquí. Entonces Él está en el cielo. Él es el único hombre que hoy está en el cielo. Y si Él está en el cielo, entonces también hay una esperanza para nosotros, para poder ir al cielo. Un día tú y yo vamos a estar en el cielo, ¿sí o no? ¿Y cómo se va a ver el cielo? Como todo lo que hemos soñado. Como todo lo que hemos soñado. En un lugar donde el Señor, no pienses que vas a estar todo el día así adorando. ¡Ah! No. Se nos promete el mejor lugar para vivir. Se nos promete un lugar donde vas a llegar con tu iPhone y te van a dar un QR celestial. Y esta es tu habitación, joven. Ok. Calle celestial, código postal 777, porque pues, el 7 es el número perfecto. Colonia Los Divinos. Ándale, qué buena onda, ¿no? Y vas a tener el mejor panorama porque la gloria de Dios va a bañar todo y no va a haber ya oscuridad. Ni va a haber más pecado con el que combatir. ¿Y sabes qué? No va a haber más prueba. Porque la prueba es que estamos ya delante de Dios y nuestra fe ha sido ratificada. Y nuestra fe se ha hecho evidente. Pero déjame decirte que Jesús, siendo el único hombre que está ahora en el cielo, hubo un tiempo en el que Jesús no tenía la experiencia de ser hombre. Eso es algo tremendo. Y Dios hizo al hombre.
¿Qué le hace falta a Dios? Nada. Pero Dios en su misericordia envía a Jesús hecho hombre. Se hace hombre, se hace la imagen de nosotros. Y esto es algo como que, ay, imagínate qué difícil, y me gustaría tener una entrevista con algunos ángeles y decir, oye, ¿qué te pasó en tu mente cuando viste que el Dios Todopoderoso se hizo como nosotros? Imagínate poder hablar con ellos. Yo creo que ellos también se sacaron de onda así como, chale, se va a hacer como ellos. No. ¿Y sí qué tal si oramos mejor? O sea, debe haber sido toda una revolución para el cielo ver que Dios se hacía como nosotros y que se introducía dentro del vientre de una mujer y nació dependiente de una mujer y creció y se desarrolló como un hombre. Y esa fue la experiencia de Jesús como hombre. De la misma manera tú y yo necesitamos experimentar la fe. La fe es vivencial, pero no se vive en tus términos, se vive en los términos de Dios. Se vive en el desarrollo de Dios. ¿Por medio de qué? Tribulación, paciencia, prueba. Y después de la prueba, ¿qué viene? La esperanza. Ok, pero no puedes llegar a la esperanza sin haber pasado por tribulación, paciencia y prueba. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque el proceso de Dios, ese es el que debes de seguir. Es el que se debe seguir. Todos queremos esperanza, ¿sí o no? La tranquilidad y la certidumbre que solamente Dios da en su persona. Ay, qué esperanzador es esto. Ay, qué bueno, ya llegamos. Sí, pero para llegar ahí es necesario que Dios nos lleve en tribulaciones, nos lleve en paciencia y en pruebas. Es necesario. No es nada más porque sí. Dile al que tienes al lado, es necesario. Dile, no te me duermas, te están hablando. Ahora, nuestra esperanza tiene un sentido progresivo. La esperanza tiene un sentido progresivo, no es estático. No, la esperanza no es como, pues sí, ya todo bien. No, la esperanza es progresiva. Entre más conoces a Jesús, más esperanza tienes. Entre más pasa el tiempo y más tribulaciones hay en tu vida, más paciencia hay, más prueba hay y la esperanza crece. Los cristianos tenemos la bendición de ser probados por Dios. En la época de Roma, durante los juegos que se hacían dentro de del circo romano, uno de los espectáculos era ver cómo los cristianos eran asesinados por animales salvajes o por defenderse frente a soldados o ser quemados. Y en una ocasión estaba una gran cantidad de cristianos formados en el Coliseo, en este circo romano donde había literalmente millones y millones de personas conglomeradas y todos adoraban a Nerón o a Trajano, que fue el que siguió después de Nerón. Y cuando eso sucede, ellos están formados y está el centurión que está ordenando ir decapitando uno por uno a reserva que uno de ellos se encara y le diera gloria al César, y ninguno de ellos lo hace. Y entonces el centurión pasa a ver, da honra a César, glorifica a César y niega a tu Cristo. Que por cierto, a los cristianos en Roma nos llamaban ateos. ¿Por qué ateos? Porque nosotros hicimos un solo Dios y ellos tenían muchos dioses. Qué irónico, ¿no? Ahora el ateo es aquel que no cree en nada. Entonces a nosotros los cristianos en Roma se nos decía ateos. Entonces, ¿qué pasen los ateos? Y pasaban todos y estaban formados. Y mientras están formados, sabiendo que su muerte ya viene, ellos están glorificando a Dios y cantando al Señor alabanzas e himnos y están alzando sus manos, mientras ven a sus hermanos y sus familiares avanzar e ir a la muerte uno tras otro, tras otro. Y el centurión llega un momento en que dice, ya no puedo más. Y suelta su armadura y tira su espada y se quita su sombrero, su casco, y se forma atrás de ellos y empieza a cantar.
Es porque yo ya no puedo soportar esta verdad. He hecho todo lo necesario para que ellos nieguen su fe. Pero si ellos no la niegan, es porque es verdadera. ¿Qué necesitas tú para experimentar la verdad de la fe? Respuesta: tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Y si estás pasando tiempos difíciles, entonces regresa al verso 2 y dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La alegría de la gloria de Dios. Oh, qué verdad más increíble. El poder de la gloria de Dios, la alegría de que tenemos un Dios glorioso, la alegría y la certidumbre de que Dios no nos va a abandonar y de que Él no va a fallar en su determinado propósito de rescatarnos. Entonces entendamos esto, familia. Justificación también es que Dios te ha rescatado y que te ha librado de la muerte y te ha salvado ciertísimamente en Cristo Jesús. Pero ahora te está rescatando. ¿De quién? De ti mismo. Del pecado. De nuestra necedad. De nuestra tendencia natural a pecar. De nuestra necesidad muchas veces de pecar. Mira el verso 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Qué vergüenza hay en nuestra esperanza, familia? Ninguna. Al contrario, esto es lo que somos. A esto hemos sido llamados. Y aunque nuestra propia familia nos hiciera a un lado, Cristo jamás nos va a hacer a un lado, porque le pertenecemos. Nuestra esperanza no tiene ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, amada familia, ¿cuál es la evidencia de que tú y yo somos cristianos? De que tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Que levantaste tu mano un día y dices: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. No. ¿Cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? ¿De que nos portamos bien? No. ¿De que vamos a la iglesia? No. ¿De que tenemos fe? No. Esa es una consecuencia. ¿Cuál es la evidencia? No. Amada familia, vamos a la palabra, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dando. La evidencia de que eres cristiano, de que eres hijo de Dios, es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo le da certidumbre a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Ves la importancia de eso? La tercera persona de la Trinidad, el gran Espíritu de Dios vive dentro de ti, si es que has creído en Cristo Jesús. Eso es otro milagro que Dios ha hecho en el Evangelio, por medio del Evangelio. Es milagroso que Dios viva dentro de ti. Ahora, pregúntate, ¿qué otro sistema religioso dice que la deidad a la que adora vive dentro de sus seguidores? ¿Mahoma? ¿Shiva, que es dentro de la cosmovisión hinduista? ¿Buda? Está muy gordito, no va a caber. No. Es una locura que la deidad viva dentro del seguidor para poderle seguir. ¿Sí o no es una locura? Pero sí o no el Espíritu Santo vive dentro de ti. Ahora alguien puede decir: no, pero pues ¿cómo sabré que sí? Respuesta: ¿puedes pecar igual? Sí, pero ya te incomoda. Sabes que eso ya no eres tú. Sabes que necesitas regresar. Y sabes que ya no perteneces a eso. Porque no fuimos diseñados para pecar. Dios no te diseñó para pecar. Dios te diseñó para conocerle. Y para vivir para Él eternamente y para siempre. Nos fue dado su Espíritu. Te fue dado el Espíritu Santo. Y eso ni la muerte lo puede quitar. Vuelvo a repetir.
Eso ni la muerte lo puede quitar. Verso 6. Porque Cristo, mira esto, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esto es maravillosa esta frase. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, está hablando en el tiempo pasado. Y eso de débiles es aquello que no hemos podido alcanzar. No hemos podido alcanzar la gloria de Dios. La semana pasada, cuando veíamos el capítulo 3, exactamente en el verso 21, pásate para allá, Romanos capítulo 3, verso 21. Perdón, el verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hemos alcanzado el estándar para poder experimentar, estar en la presencia de Dios. No se puede, no lo tenemos, no lo alcanzamos. Fuimos destituidos, desechados, no alcanza el estándar. No se puede llegar al punto sin Cristo. Entonces regresa al capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, es decir, aunque no habíamos alcanzado, no teníamos la fortaleza, porque lo contrario a debilidad es fortaleza. Como no se ha alcanzado, a su tiempo murió por nosotros. Ahora, imagínate que Jesús hubiera muerto de manera impuntual, que no hubiera llegado a tiempo al Calvario, que llegó así corriendo, perdón, ya estoy listo para morir. No, ¿al tiempo de quién? Al tiempo de Dios, de manera puntual, de manera correcta, completo. Entonces, si Jesús murió a tiempo, llega temprano a la iglesia. La neta. Llega temprano. Ay, pastor, no me expliques, llega temprano, ya, punto. O sea, no necesito una explicación. Es que los demás no se paran, pues vente tú y déjalos. Es que mi esposo, es que mi esposo, pues tú vente corriendo. Es que me haces caras, de todas maneras va a hacer caras. Llega a tiempo. Aquí dice que Jesús murió fuera de tiempo. A su tiempo, por nosotros. Verso 7. Ciertamente moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pablo, ¿por qué pone ese jamón en el sándwich? ¿Por qué dice el verso 7? Por esto, porque alguien podría decir, bueno, eso de que Jesús murió por algunos, tenemos nosotros también héroes. Nuestros héroes también murieron por nosotros. Los judíos tienen mucho eso. Hay un libro apócrifo que se llama el Jubileo. Los macabeos también, históricamente son sus héroes. Y ellos podrían decir, bueno, nosotros también tenemos héroes. Gente que murió por nuestra nación. Y Pablo dice, bueno, sí, ciertamente alguien puede morir por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero nuestra muerte alcanza para ratificar lo que Dios dice. Nuestra muerte alcanza para ratificar nuestra fe. Es más, nuestra muerte alcanza para borrar nuestro pecado. No, no es suficiente. Pero la muerte de Cristo, sí. La muerte de Cristo, sí. Por eso el verso 8, mira lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Oh, qué gran bendición! Entonces, cuando te sientas que nadie te ama, cuando te sientas mal, cuando sientas la culpa en tu vida de aquellas cosas que no pudiste hacer bien en el pasado y que traen consecuencias en el presente, cuando sientas que la vergüenza te está pidiendo algo y cuando sientas que la vergüenza te acusa y cuando viene el diablo y te acusa y cuando vienen personas y te acusan, recuerda el verso 8. Mas Dios muestra su amor para conmigo en que aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Necesitas predicarte el Evangelio. Eso es predicarte el Evangelio. Eso es decir, esta es la verdad que me va a transformar a mí. Dejemos de estarle poniendo el Evangelio a los demás. Es para nosotros. ¿Cierto? ¿No? Esta semana sentiste que nadie te amaba. Nadie me hace caso. Ni el pastor me llama por teléfono. Bueno, bienvenido a la vida del pastor. Al pastor generalmente no le dan por teléfono.
Es raro que le hablen al pastor por teléfono. Hola, pastor, ¿cómo estás? Nomás quiero orar por ti. Me han hablado en más de otros países que de aquí, pero que el Señor les pague conforme a sus hechos, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Ha mostrado Dios amor contigo? ¿Ha mostrado Dios su paciencia contigo? ¿Ha mostrado Dios que a pesar de tu pecado te sigue amando? ¿Te ha dado oportunidades? ¿Te ha bendecido? Mira el verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Quiero hacer una pausa aquí. Sangre, repito conmigo, sangre. Repita conmigo, sangre. Si la justificación es la declaratoria de Dios para, de manera legal y delante de Él, que es el juez justo, decirnos que por poner nuestra fe en Dios, que la fe nos es otorgada también, entonces somos declarados justos por medio del sacrificio de Jesús, por el cual obtenemos perdón, y su sangre nos limpia de pecado, exclusivamente. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para limpiarnos de pecado, ¿cierto o no? Sí. No para que estés ungiendo cosas, no para que te la pongas como si fuera atomizador, no para que digas, yo cubro con mi coche con la sangre de Cristo. No hagas eso. Cuidado con decir eso. Eso es una locura. Porque aquí dice algo altísimo, de altísimo nivel que Dios ha hecho. La sangre de su Hijo es para perdón de pecados. Es un sacrificio santo, apartado. No juguemos con eso, familia. Esa es una idea absurda que se creó en los 80 para poder hacer algo, para somatizar algo. No es la sangre de nuestro Salvador. Tu perdón y mi perdón costó sangre. No podemos estarla rociando por todos lados. Es la sangre de Cristo. Es su dolor. Es su persona muriendo. La Biblia no nos lo dice. Pero ¿qué tal si Dios, en su soberanía, nos hubiera relatado cómo fue para Dios, como Padre, la experiencia de ver morir a su Hijo? La palabra no nos lo relata, pero trata de imaginarlo. ¿Cómo fue la experiencia de Dios ver morir a su Hijo? Y además, Él mismo decirse, no voy a hacer nada. No voy a meter mi mano, porque esto es para mi Hijo. Y yo se lo encomendé. Y en el concilio de la Trinidad, todos estuvimos de acuerdo. ¿Qué pasaría si alguien ataca a tu hijo ahorita? O a tu hija. ¿No le defenderías? Dios no defendió a su hijo. Dios no defendió a su hijo para que tú y yo tengamos una oportunidad en el amor de su hijo. No juegues con la sangre de Jesús. Ten mucho cuidado. Es algo santísimo. Verso 9, mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, mira estas dos formas de entender, más bien, estos dos escenarios de este versículo. Estando ya justificados por su sangre, ya perdonados, ya salvos, ya con el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra esperanza siguiente? Se llama glorificación. Justificación, ahora glorificación. ¿En qué etapa de nuestra vida como cristianos estamos? Justificados y ahora en el proceso de redención. Cambio. ¿Por medio de qué? Tribulaciones, paciencia, prueba, esperanza. Ok, ahora ¿qué sigue, familia? ¿Qué nos espera? Glorificación. Pero el proceso es ese. Justificación, redención, glorificación. ¿Cómo se ve eso en el verso 9? Mira lo que dice la frase final. Por Él seremos salvos de su ira. ¿Cuál es la cosa más peligrosa para el ser humano? La ira de Dios. No la muerte, no Satanás, no el infierno, no la bestia, no el anticristo. No, la cosa más peligrosa para el ser humano es la ira de Dios. ¿Y quién detiene esa ira? Cristo. Cristo detiene la ira de Dios, absorbe la ira de Dios
y nos otorga el perdón ganado para ratificar la gloria de su Padre. Y ya ratificada esa gloria, entonces ahora nos queda a nosotros la certidumbre de que seremos salvos de la ira. ¿Qué va a pasar cuando el Señor Jesús venga? Nos va a llevar con Él y nos librará de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces aquí es otra vez una confirmación. Si esto, entonces esto. Si pasa esto, naturalmente viene esto otro. ¿Ves esto? Ponme atención, familia, despierta. Mira aquí lo que dice, porque si siendo enemigos, cuando éramos enemigos de Dios, Él nos ha reconciliado. Quiero que levanten su mano aquí las personas que ya se reconciliaron con Dios. Todos están equivocados. Pueden ir todos a Central Kids a comenzar otra vez, porque todos ustedes están equivocados. Ustedes no se reconciliaron con Dios. Dios les reconcilió consigo mismo. No es la obra tuya que un día dijiste, bueno, pues yo creo que hoy ya voy a ser cristiano. Ya como que ya hice mucho lo que quise, ya me he portado todo lo mal que he querido, ya pequé todo lo suficiente. Creo que hoy ya es necesario que me haga cristiano, ¿va? Sale. Bueno, 1, 2, 3, ya. Dios, me vengo a reconciliar contigo. Yo sé que hemos tenido diferencias, porque pues tú eres muy santo, ¿verdad? Y pues yo soy pues pecadorcito, pues ya tú sabes. Entonces vengo a decirte que no tengo nada contra ti, tú no tienes nada contra mí, y quiero darte condiciones de paz. ¿Te late? Va, chido. ¿Cuándo tú puedes hacer eso? ¿Quién vino a buscarnos? ¿Quién vino a perdonarnos? ¿Tú buscabas a Dios? Entonces tú no te reconciliaste con Dios. Él te reconcilió consigo mismo. Pero suena muy bonito decir, ay, sí, yo me reconcilié con Él. Él es tan lindo, tan buena onda, ay, sí, tan chulo. Por favor, dejemos de pensar así. Pongamos un poco de fuerza en eso. Entendamos que no nos reconciliamos con Dios. Él nos reconcilió consigo mismo. Él vino a poner la oferta del amor suyo a través de Cristo Jesús, no nosotros. Si eso no está claro en nuestra mente, amada familia, necesitamos verificar si somos salvos. Entonces, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no porque tú quisiste, sino el poder de la muerte de Jesús nos trae reconciliación con Dios. Si ya estamos así, definitivamente estamos así, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si tienes miedo de que llegue el fin y tú digas, oye, es que siento como que no voy a alcanzar, no voy a llegar, no me va a decir que sí, no voy a entrar. No es por obras, es por su vida, es por su muerte, es por fe, es por Cristo. Y Pablo termina diciendo, y no solo esto. Y mira, este proceso que hemos llevado en estos versículos, desde el verso 5 hasta el verso 11, Pablo está, y no solo esto, y además esto, y esto otro. Y como que dice, bueno, ¿qué más? Y esto más, y esto más. Y mira lo que concluye. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué alegría es tener a Cristo! Hay un himno muy viejito, dice que, oh, qué alegría nos es Cristo. Qué alegría nos es Cristo, qué bueno por Jesús. Pablo en Romanos capítulo 7 dice, y gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Jesús, gracias a nuestro Salvador. Gracias que Él no se desanima. Gracias que Él sigue siendo fuerte para que tú y yo seamos débiles. Gracias que podemos ser débiles porque Cristo es fuerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Inclina tu rostro, vamos a orar y pedir a Dios su bendición. Padre, te damos tantas gracias por Jesucristo. Bendecimos tu nombre porque solamente tú
has hecho toda la obra para que nosotros podamos tener una esperanza verdadera. Porque has mostrado tu amor para con nosotros en que siendo pecadores tú, Jesús, moriste para darnos vida. Y como estamos en esa condición, ya justificados por tu sangre, la promesa para nosotros firme, inamovible, verdadera, ciertísima, es que seremos salvos de la ira. Y si cuando éramos enemigos, tú nos reconciliaste contigo mismo, ¿cómo no nos bendecirás? ¿Cómo no nos amarás? Gracias por las tribulaciones que producen paciencia, prueba y esperanza. Dios, ciertamente sí, a veces es difícil y honestamente hasta estaría bueno decirte, mejor no. Pero esta es la manera en la que nosotros vamos a crecer en nuestra fe. Porque es la manera en que tú derramas tu amor en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos has dado. Y cuando éramos débiles, Jesús murió por nosotros. Pero seguimos siendo débiles, Señor. Nuestra debilidad, Señor, nos da toda la posibilidad de tu fortaleza. Así es que ya justificados por la fe, tenemos paz para contigo. Gracias porque tenemos paz. Porque ya no hay un conflicto entre tú y nosotros, sino que tú por la fe nos das la oportunidad de experimentar paz para contigo. Tenemos entrada a la fe por esta gracia. Perdónanos por nuestros pecados, Señor Jesús. Perdónanos y líbranos del mal. Gracias por ser empático con nosotros. Gracias por tener empatía con nosotros. Y porque no tenemos un sumo sacerdote que se avergüenza de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y de quien dependemos y de quien nos gloriamos. Nos alegramos profundamente en ti. Así es que, Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto por nosotros. Llévanos contigo ya, Jesús. Puede ser que hoy sea el último domingo. Y si fuera el último domingo, Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Pero mientras tanto, ese es otro domingo que te extrañamos en esta tierra. Y que la creación gime por nuestra manifestación. Que todo sea restaurado para la gloria de tu nombre y para que podamos vivir para ti. Padre, gracias porque ahora estamos de este lado de la eternidad, esperando la manifestación gloriosa tuya. Te esperamos, Jesús, y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.